¿qué recomendaciones le da a sus pacientes que quieren postergar la maternidad? Es una muy buena pregunta y son casos que vemos con más frecuencia por el estilo de vida que llevamos. Siempre la recomendación es, una, estar más informadas. Aquí abajo voy a dejar una cuenta para que la sigan. Es una cuenta que aterriza muy bien la información en cuestión en términos más coloquiales para las pacientes, que sepan un poquito más de qué es esto de congelamiento de óvulos y el preservar la maternidad a largo plazo. Y lo segundo, acudir con un experto. Todas las pacientes que tienen este tipo de inquietudes o que tienen este deseo de postergar su maternidad deben acudir con un biólogo de la reproducción. ¿Qué suplemento recomendaría para ayudar a regular el balance hormonal? Es una pregunta muy genérica, porque si bien sí vamos a tener ciertos suplementos que nos van a ayudar a regularizar ciertas hormonas, hay que ver cuál es la causa como tal. Hay que ver si es un desbalance de qué tipo de hormonas y si no es necesario agregar algún tipo de medicamento. No es lo mismo el desbalance hormonal que podemos ver en una paciente con síndrome ovario poliquístico, en la cual el mioinositol nos va a ayudar bastante. Mientras que si eso lo comparamos con una paciente que tiene hipotiroidismo y tiene un balance hormonal de hormonas tiroideas deficiente, un suplemento seguramente no va a ayudar mucho, va a requerir un tratamiento médico. ¿Cómo balancear las hormonas? Me cuesta mucho. ¿Cómo sano y hago ejercicio? Definitivamente, igual que en uno de los casos anteriores o de las preguntas anteriores más bien, se debe realizar un interrogatorio, conocer cada caso, ver si hay síntomas agregados, exploración física y con base en eso poder tener un juicio clínico, un diagnóstico y ver qué podemos sugerir o si es necesario algún tratamiento médico. Generalmente este tipo de cuestiones requieren de un manejo multidisciplinario acompañado de nutrición y un endocrinólogo. Trilogía favorita y saga favorita de más de 3 películas. Híjole, así trilogía favorita, yo creo, no tengo una favorita, yo creo que tendría que ser El Padrino o Dark Knight, la trilogía de Batman, y no sé, pues definitivamente El Señor de los Anillos. Cualquiera de esas podría ser como favorita y a lo mejor tal vez agregaría como bonus, agregaría la trilogía de Volver al Futuro. Pero no todas me gustan de esa trilogía, entonces me quedo con las primeras 3. Esta es una pregunta que venía en muchas partes, pero mira, dice, hola, buenos días nocturnos, van 2 meses que mi periodo se atrasa 3 a 15 días, ella acude con un ginecólogo, el ginecólogo le dice que no hay ningún tema. ¿A qué se deberá ese retraso? Seguramente hay algún desbalance hormonal, hay que hacer una revisión completa, ver si hay síntomas agregados y sobre todo una exploración ginecológica y un ultrasonido para ver si pudiéramos llegar a algún diagnóstico. He tenido intimidad con una pareja, tengo 21 años y no he vuelto a tener vida sexual activa. ¿Debo hacer mi Papá Nicolau? ¿Sí? Papá Nicolau, las recomendaciones generales es que se haga una vez que cumplen los 21 años o un año posterior al inicio de vida sexual, independientemente de la edad que sea. Sí es importante que hagas estos estudios o este estudio para detectar lesiones que están ocasionadas por virus del papiloma humano. ¿Cómo sé cuántas semanas de gestación tengo? Es una pregunta importante y que siempre la hacen en la primera consulta. Y esto lo vamos a saber con la fecha de última menstruación, siempre y cuando sea una fecha de última menstruación confiable. La mayoría de las veces se pueden confundir ahí en los días por las cuestiones del sangrado de implantación y la última menstruación y todo. Y eso lo corroboramos con el primer ultrasonido que tengamos. Por eso es importante hacer un ultrasonido del primer trimestre para corroborar con menos margen de error y comparar entre la fecha de última menstruación con la fecha probable de parto de la menstruación y de la ecografía. Bien, ya vamos mejor, ya tengo movilidad en las manos. Tuve una cirugía de síndrome de túnel del carpo por una compresión del nervio que tenía y que me estaba causando debilidad y molestias al hacer cierto tipo de actividades. Me hice una cirugía bastante bien, debo estar recuperado por completo, yo creo que en un mes. ¿Recomienda actividad sexual en el embarazo? Sí, siempre y cuando no haya una contraindicación, como sangrados, amenaza de aborto, placenta previa, que pudiera provocar más sangrado al tener actividad sexual. Pero sí, definitivamente es algo que no debería haber problema, siempre y cuando tu médico no te lo esté restringiendo. Ahorita, la verdad es que no estaba viendo nada. Apenas ayer comencé de nuevo la serie de Daredevil. Sale una nueva el próximo año, creo. Y quiero ponerme al corriente. La dejé de ver porque la habían suspendido en Netflix. Entonces quiero retomar eso.
Si ya tengo BPH 6 y 11 y me vacuno con Gardasil 9, eso me ayudará a que no me salgan verrugas. La principal razón para vacunarse es protegerse contra el virus 16 y 18, que son los más frecuentes para el desarrollo de cáncer. Si bien vamos a tener esta protección con el esquema completo de la vacuna, también va a proteger contra 7 tipos más. Entonces va a ayudar a que no salgan verrugas, sí, sobre todo evitando que te infectes de los virus contra los que protege la vacuna. Pero si ya portas algún tipo de virus y estuviste con lesiones que estuvieron apareciendo, te las trataste, y la pregunta es si van a volver a salir, depende del estilo de vida que tengas, depende de tu estado inmunológico y sobre todo de cuestiones como el tabaquismo. Buenos días, vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. Dice, parto vaginal, verrugas cauterizadas por BPH, no revisaron internamente, ¿pudo contagiarse mi bebé? Supongo que es la pregunta. Es una pregunta que es imposible de contestar. Seguramente si cauterizaron verrugas antes del nacimiento, seguramente sí revisaron por dentro para ver que no fuera necesario quitar alguna verruga. Sin embargo, si fue muy reciente al parto, el tratamiento para retirar las verrugas por virus del papiloma humano, yo creo que no se debió haber dado la opción de parto. Pero es imposible contestar eso sin yo haberte revisado. Yo creo que es una pregunta que deberías de hacerle más a tu ginecólogo. Si no tengo vacuna de virus del papiloma humano y voy a cumplir 25, aún me la puedo poner. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Va a depender de la etapa en la que estés. Lo ideal es poner esta vacuna en hombres y mujeres desde los 9 años. Si no se ha iniciado vida sexual, se deben de poner 2 dosis. Y si ya se inició la vida sexual y vas a ponerte el esquema de vacunación, se ponen 3 dosis. A los 0, 2 meses después, o a los 0 me refiero a el día de la vacunación, 2 meses después de la primera dosis y 6 meses después de la primera dosis. Lo ideal es que antes de los 45 años todas las mujeres y hombres tengan este esquema de vacunación. ¿Para qué? Para prevenir infecciones principalmente contra el virus 16 y 18, que son los principales para el desarrollo de cáncer cervicuterino, vagina, pene, vulva, ano y faringe. Principalmente se van a presentar con áreas como erupciones rojas, que puede tener exudado, eritema, puede tener grietas incluso, y generalmente van a estar causando irritación y comezón. Esta pregunta venía en 2 partes. Doctor, solo he tenido un día de menstruación, los otros 2 días es mínimo el sangrado. Normalmente eran de 3 a 4 a 5 días. Los ciclos menstruales pueden ir cambiando conforme va pasando las diferentes etapas de la mujer. Normalmente los primeros 2 días son de un flujo rojo brillante conforme va saliendo el sangrado activo. Los días posteriores, el sangrado que presentan es solamente el sangrado que se queda dentro del canal vaginal y que va a ir saliendo por efectos de movimiento, gravedad, etc. Si notas que hay un cambio importante en tu menstruación, valdría la pena nada más que te acercaras a una consulta y vieras que todo está bien. Sin embargo, hay muchas cuestiones que podrían afectar los ciclos, desde el estrés, cambios de alimentación, muchas cosas. Las úlceras pueden causar flujo verde. El término úlceras es un término muy generalizado. Llamamos una úlcera una pérdida de la continuidad del epitelio del cérvix, una desepitelización del cuello uterino. Esto hace como una herida, lo cual nosotros llamamos una úlcera, y hay que ver la causa del por qué sucede esta úlcera. Las úlceras pueden ser por infecciones de muchos tipos, pueden ser desde bacterias, parásitos, pueden ser hongos, incluso pueden ser lesiones por virus del papiloma humano. Depende del motivo de la úlcera, es si puede causar flujo verde o no. Un ejemplo muy claro sería una paciente con una infección por tricomona. Seguramente sí va a tener esta desepitelización e incluso lo llamamos cervix en fresa. Y sí, definitivamente con esa infección pueden tener un flujo verde. Cuando vuelva al pádel, seguramente muy pronto. La recuperación de la cirugía de mi mano es como 3 semanas más todavía. Esperemos en 3 semanas ya pueda retomar ese tipo de actividades. ¿Parto o cesárea? Esta es la clásica pregunta que nos hacen a todos los ginecólogos en la consulta prenatal. ¿Cuál es la mejor forma en la que pueda nacer mi bebé, doctor? Entonces, realmente la vía vaginal nos va a ofrecer una recuperación mucho más rápida y debe ser la forma en la que la mayoría de los bebés deberían de nacer. Sin embargo, no siempre va a ser así.
Va a haber indicaciones relativas y absolutas para que haya cesáreas. Siempre y cuando las condiciones lo ameriten, deberíamos de intentar siempre que fuera un parto. Y ojo, no siempre todas la van a lograr. Y lo que yo les digo a todas las mamás es que celebramos el mismo Día de las Madres. No celebramos el Día de las Madres de partos o el Día de las Madres de cesáreas. Entonces, esto no debe ser una presión social. Va a haber quienes van a decir, yo quiero por comodidad mía que nazca por vía cesárea, y también es válido. Citas de control prenatal, ¿cada cuánto deben de ser? Depende mucho. Si nos apegamos a lo que dicen las guías mexicanas de atención prenatal, como el mínimo deberían de tener una paciente 5 consultas en todo el embarazo. Sin embargo, las guías nos dicen que debe ser por lo menos una vez al mes hasta la semana 32. De la 32 en adelante cada 2 semanas hasta la 36, 37, y de ahí en adelante cada semana hasta que nazcan los bebés. Sin embargo, esto puede variar dependiendo de el tipo de atención prenatal que reciban, si es en un hospital público o privado, y las condiciones maternas o fetales que pudieran condicionar a que tendríamos que ver a las pacientes con mayor anticipación. Doctor, ¿algún tratamiento para la tricomona? Sí, el tratamiento que más utilizamos es el metronidazol. Sin embargo, aquí algo muy importante es que la tricomona debe ser algo que se trata también a la pareja, o las parejas en caso de tener múltiples parejas sexuales. Entonces, la mayoría de las veces tratan solamente a la mujer y vuelven a tener actividad sexual y se vuelven a contagiar. Entonces, sí, checar esto definitivamente, y es algo que debes de revisar y para recibir tratamiento en una consulta. Buen día, doctor. ¿Por qué disminuye el deseo sexual? ¿Cómo poder aumentarlo? Eso es algo que no vamos a encontrar la respuesta en una pregunta de 1 minuto que me deja platicar. Y es algo que tenemos que conocer a las pacientes para saber el problema desde raíz. El deseo sexual va a tener muchas variantes del por qué no exista. Se puede ver afectado por cambios hormonales, desde uso de anticonceptivos, desde baja testosterona, la lactancia, todas las situaciones que afecten la parte hormonal, más aparte del estrés, ansiedad, problemas de salud, problemas en relación en la pareja. ¿Y cómo corregirlo? Encontrando la causa. Esto es algo que incluso muchas veces requiere de algún tipo de terapia. Entonces es algo que se tiene que platicar en consulta, y definitivamente platicarlo con tu pareja para tratar de encontrar una causa. ¿Pelota de yoga en el embarazo es obligatoria? No, nada es obligatorio nunca. Sin embargo, sí, la pelota de yoga nos va a traer muchos beneficios, sobre todo en el embarazo. Nos va a ayudar desde la parte de aliviar el dolor lumbar. Conforme va aumentando el tamaño del vientre, el peso del bebé, esta carga se va resintiendo en la parte lumbar, y el estar sentadas en la pelota nos va a ayudar mucho con disminuir esa carga y mejorar un poquito o tener un alivio en esta cuestión. Nos va a ayudar a mejorar la postura, nos va a ayudar a fortalecer el piso pélvico y favorecer las condiciones para un trabajo de parto y un nacimiento vía vaginal. Y nos va a ayudar con los temas de mejorar la flexibilidad, disminuir el estrés, facilitar el trabajo de parto, todas estas cuestiones. La verdad es que es una herramienta muy útil desde los primeros trimestres, y nos va a ayudar también bastante en el trabajo de parto ya en el hospital. Si había una verruga en el ano, ¿pudo existir contagio de virus del papiloma humano? Si hay relaciones sexuales anales, seguramente sí. ¿Cómo sé que a una persona le funcionan los parches anticonceptivos? Muy buena pregunta. Los parches anticonceptivos y todos los anticonceptivos en general tienen una muy buena efectividad siempre y cuando se utilicen como deben de ser utilizados. Si tu pareja los está poniendo cada semana como lo deben de poner los parches, o está tomando las pastillas todos los días a la misma hora y tiene su regla al final de que termina los parches o termina las pastillas anticonceptivas o inyecciones mensuales, no debería de haber ninguna preocupación. Si en la primera consulta, cuando escogemos algún método anticonceptivo, siempre les recomiendo que el primer mes utilicen como quiera preservativo, en lo que se acostumbran al uso de los anticonceptivos, a que no aparezca ningún síntoma, ese tipo de cuestiones.